El segundo video de la temática del software de HEC-RAS trata el cálculo de caudales necesarios para hacer el modelamiento hidráulico. Entonces, en este caso es necesario primero hacer un análisis de precipitación donde se derivan para la zona de estudio curvas sintéticas de intensidad, duración, frecuencia, IDF, a través de la metodología que ha propuesto Vargas y Díaz Granados en 1998. Esa es la referencia como tal de la información que se utilizará. Esta metodología está en función del valor promedio máximo anual de precipitación diaria, que es la letra M, el promedio del número de días con lluvia al año, que es la letra N, la precipitación media anual, que es la letra PT, y la región geográfica donde se encuentra localizada en este caso nuestra estación, que es la región 1 o la región andina. En este caso, pues la fórmula general que se va a utilizar para calcular la intensidad media en milímetros hora es la que vemos allí pues en la respectiva pantalla, donde tenemos diferentes variables. T es el periodo de retorno en años, T mayúscula. T minúscula es la duración de la lluvia en horas. Y se tienen unos coeficientes A, B, C, D, E y F, que son parámetros que de acuerdo al autor pues van a depender del lugar donde se encuentre el estudio, la zona de estudio, en nuestro caso la región andina. Y pues a continuación vemos los valores de estas constantes, que son pues para A, para B, para C, D y F, los parámetros para el cálculo de la intensidad media. Ya con esto podemos dirigirnos nuevamente al Excel, que es el que tenemos aquí en la pestaña de IDF, y pues básicamente se realiza el proceso que mencioné anteriormente. Entonces tenemos las constantes, de acuerdo al autor, tenemos la fórmula, el M, que es el promedio de los datos máximos de precipitación, como tal de los datos extraídos de la estación analizada. Tenemos el promedio de días que llovió y como tal el promedio de los valores de precipitación en cada mes. Ya con esto lo que se procede a hacer es pues, a partir de la intensidad media que se calculó, en este caso se calcula aquí, utilizando pues estos datos de MNPT y aplicando pues, las variables, las constantes, utilizando las constantes se aplica esta fórmula y se halla una intensidad media. Entonces a partir de este valor se va a construir una matriz donde se proyecta la precipitación para cada periodo de retorno, es decir, proyección de lo que va a llover en cada periodo, ya sea tiempo de retorno de 2, 3, 5, 10, 25, etcétera, etcétera. Y en esta matriz se tiene en cuenta pues ese periodo de retorno y diferentes valores de duración que son los que vemos aquí, 5, 10, 15, 20 minutos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para un periodo de retorno de 2 años se tendrá una intensidad esperada de 117 milímetros hora para una duración de 5 minutos y así pues con todos los demás valores. Con esta matriz se construye la curva sintética intensidad, duración, frecuencia, que es utilizada en el modelamiento hidrológico, que es esta gráfica que vemos aquí, pues que grafica básicamente para cada periodo de retorno una intensidad versus una duración proveniente de esta gráfica. Y de igual forma se tiene una columna adicional que se relaciona al tiempo de concentración para determinar la intensidad como tal en ese tiempo. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante, que es cuando se utiliza el valor de tiempo de concentración y con ese tiempo de concentración se halla una intensidad. El siguiente paso es el cálculo de el número de curva, como lo vemos en esta pestaña. Para esto pues es importante tener presente algunos conceptos, entonces podemos hablar sobre ellos un poco. Y pues el método de número de curva CN pues se basa en la definición de parámetros, ya sea de suelo, cobertura vegetal y humedad antecedente de una cuenca de análisis. En este caso, pues la que tenemos. Y
se asigna un parámetro adimensional Cn que se llama número de curva. Este parámetro pues, va a depender de el uso del suelo que se esté dando, la condición hidrológica del suelo, si es pobre, si está erosionado el suelo, si hay buena vegetación, etcétera, ya que de acuerdo a esta cobertura pues se van a generar más o menos caudales. Y también se tiene en cuenta el grupo hidrológico del suelo. ¿Qué es esto? Pues la capacidad de infiltración que va a tener el suelo de acuerdo a sus propiedades. Como lo vemos en esa tabla, pues hay 4 tipos de grupo hidrológico: A, B, C y D. Cada uno tiene asignada una textura del suelo, ya sea arenas con poco limo, arenas finas, arenas muy finas, etcétera, etcétera. Y también se tiene en cuenta la humedad antecedente. Esta pues se relaciona con la cantidad de lluvia caída en la cuenca durante los 5 días precedentes. Para esto pues se analizan siempre 3 grupos de humedad antecedente. El primer grupo es para suelos secos, el segundo es para suelos intermedios, que pues, resulta idóneo para el análisis de una cuenca, ya que no es una condición tan extrema. Y el tercer grupo es para suelos húmedos. Normalmente los métodos de cálculo de caudal están en función de la condición 2, es decir, intermedia. Y pues las condiciones 1, que es la seca, y las condiciones 3, que es las húmedas, se determinan en función de esta condición intermedia, como lo vemos aquí en las fórmulas del CN para condición 1, seca, y 3, húmeda. Normalmente se asumen suelos de tipo intermedios, por lo que las otras dos condiciones pues, se consideran o muy húmedas o muy secas, y no son pues, tan adecuadas para el análisis hidrológico. En esta tabla se observa el resumen de valores para la condición de humedad tipo 2 intermedia en diferentes suelos y coberturas. Entonces esto es algo a tener en cuenta, ya que se va a utilizar para asignar el CN como tal. Entonces vemos que de acuerdo al grupo hidrológico se asigna un valor de número de curva, ya sea pues si son tierras cultivadas, el pastizal, praderas, es decir, de acuerdo a diferentes texturas, usos de suelo, se asigna un valor de CN, ya que se considera que pues, si la textura, la cobertura del suelo, por lo tanto, por lo menos es muy pobre, pues los caudales que se van a generar son mayores, porque la escorrentía pues, se va a generar con mayor facilidad. En cambio, si se tiene una condición buena de vegetación, de cobertura, pues la escorrentía va a producirse con más dificultad, ya que la vegetación pues es un obstáculo para esta escorrentía. De esta forma pues se asigna un número de curva menor y por lo tanto, si es un número de curva menor, pues los caudales generados van a ser menores. Después de realizar pues la explicación del concepto del número de curva, vamos a proceder a calcularlo para la cuenca de análisis. Entonces, en primer lugar, es importante mencionar que necesitamos otro shapefile que fue proporcionado por la empresa, y este hace referencia a las coberturas que existen en el territorio nacional como tal. Con estas coberturas pues se va a definir posteriormente pues el CN. Entonces cogemos el shapefile y lo ponemos en el sitio de trabajo. Después de haber cargado como tal el shapefile, empezamos a trabajar con este. El proceso puede ser un poco demorado, por lo que pues, tiene todas las coberturas que existen en el país. Procedemos a apagarlo para que no pues, genere lento el proceso, y se necesita hacer un recorte de todo el mapa, pero en nuestra cuenca de análisis, para saber la cobertura que tenemos en nuestra área. Para esto nos dividimos a Geoprocessing, le damos en Clip y vamos a seleccionar los dos archivos que tenemos. El primero es la cobertura total y el segundo es nuestra cuenca, que es lo que necesitamos saber
como tal. Le damos en OK para hacer el respectivo recorte. Y finalmente pues ya se genera como tal la cobertura para cada parte de nuestra cuenca. En este caso debemos verificar que el archivo generado esté en sistema de coordenadas Magna-Sirgas, ya que de esta forma vamos a poder calcular el área correspondiente a cada cobertura. Para esto nos vamos aquí a Source, vemos que está en Magna, pero necesitamos Magna-Sirgas como tal, entonces procedemos a cambiar este sistema coordenado a el Magna-Sirgas Colombia. Y para esto pues vamos a utilizar una herramienta que se encuentra como tal en el software ArcGIS. Nos vamos a Data Management Tools, luego Projection and Transformation y en Project. Abrimos Project. En este caso seleccionamos el archivo que queremos cambiar de coordenadas y el sistema coordenado de salida pues va a ser el Magna-Sirgas Magna Colombia Bogotá. Aceptamos y le damos OK y pues ya el programa procederá a realizar este proceso. Ya lo realizó, igual verificamos en propiedades que se encuentre en este sistema coordenados, ya cambió a Magnas Colombia Bogotá. Ya con esto empezamos a trabajar con las coberturas identificadas para nuestra cuenca y pues podemos ver las clasificaciones que hizo el ArcGIS. Abrimos propiedades, nos vamos a Symbology Categories y en esta parte se puede clasificar las coberturas de acuerdo a distintos niveles. Cada nivel pues va a ser más específico, nivel 1, nivel 2, nivel 3, para pues las coberturas que se tienen especificadas. En este caso podemos seleccionar nivel 2 y mirar las coberturas que existen. Le damos a añadir valores y aquí nos identifica 6 coberturas: zonas urbanizadas, cultivos transitorios, pastos, áreas agrícolas, bosques y áreas con vegetación. Le damos a aplicar para que nos muestre esto en el mapa y ya pues cada color, como lo vemos aquí, esta tabla de convenciones pues hace referencia a ese tipo de coberturas. Ahora bien, estas coberturas identificadas no coinciden con la tabla que se mostró en la explicación realizada previamente, que es pues esta que tenemos aquí. Entonces, como vemos, las coberturas que tenemos en esta tabla, que es con la que se trabaja, pues no coinciden, por lo que hay que hacer una agrupación previa de estas coberturas para poder aplicar esta tabla y pues que quede todo de una mejor forma o más acorde de acuerdo a esto. Entonces, para trabajar con los datos que nos proporciona el software, pues vamos a llevarlos a un Excel para hacer pues más fácil el proceso. Le damos en Open, Atributos y vamos a trabajar con esta tabla, que es donde para cada cobertura pues se calculó el respectivo área de análisis. Entonces podemos extender y pues vemos que para cada tipo de cobertura se calculó un área. En este caso pues por facilidades vamos a calcular acá en añadir un nuevo campo. Vamos a calcular el área pero en kilómetros cuadrados. Damos en double y aceptar. Aquí ya se creó pues el respectivo campo y vamos a calcular geometría. Vemos que sí y aquí ponemos kilómetros cuadrados. Aquí pues ya se calculó como tal el área y vamos a llevarnos estos datos a un Excel para trabajar con ello. Entonces los seleccionamos todos, clic derecho en esta parte, copy selected y nos vamos a un Excel. En este caso es el que tenemos acá y procedemos a darle control V para pegar los datos. Ya con estos datos pues podemos calcular
las áreas para cada cobertura. Como vemos, pues se tienen diferentes niveles. En nuestro caso el interés es el del nivel 2. Y vamos a sumar las áreas correspondientes a la misma cobertura. Entonces necesitamos saber en total de kilómetros cuadrados cuánto hay de áreas con vegetación herbácea, con pastos, bosques, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos sumar todos estos valores. Para esto, pues podemos eliminar todas estas columnas que no nos interesan y vamos a trabajar con estos datos. Bueno, en primer lugar vamos a sumar todo para ver qué área total tenemos. Corresponde a 88.96 kilómetros cuadrados y vamos a proceder a calcular pues de cada cobertura cuántos kilómetros cuadrados hay. Para esto podemos aplicar una función de Excel. Entonces en primer lugar necesitamos extraer pues cada tipo de cobertura, que son 6. Entonces tomamos estos datos, vemos que más hay acá y faltaría zonas urbanizadas. Allá están los 6 tipos de coberturas identificadas y los traemos para esta parte inferior. Entonces vamos a trabajar con esto y vamos a aplicar una función para no sumarlos manualmente, sino que pues el Excel nos los sume cada tipo de área y los agrupe. Entonces vamos a usar la función sumar.si y seleccionamos el rango, que es pues estas dos columnas con las que vamos a trabajar. Luego nos pide el criterio. Entonces el primer criterio es que nos identifique esta palabra en toda esta información y nos sume el valor correspondiente a esta columna. De esta forma nos va a sumar todos los datos de área de vegetación herbácea y o arbustiva. Cerramos y pues necesitamos fijar pues todos los rangos seleccionados arriba y de igual forma aquí. Cerramos y extendemos. Esta suma nos debe dar el mismo área de 88.9 kilómetros. Nos dio esto y ya pues sabemos de cada cobertura cuánta área hay. Ahora necesitamos hacer un ligero cambio en cuanto a la agrupación para que coincida con los datos presentados en esta tabla, que son los que nosotros utilizamos en el Excel que venimos trabajando. Para esto vamos a modificar un poco las clasificaciones. Entonces, mirando de acuerdo a esta tabla que podemos traernos para acá, vamos a ver pues cómo va a cambiar. Entonces vamos a trabajar con esto. En primer lugar, área con vegetación herbácea y pastos pues se podrían agrupar en un mismo tipo de cobertura que pues se llame pastizales. Luego pues bosques sí lo tenemos aquí en la tabla tal cual. Áreas agrícolas y cultivos transitorios pues los podemos agrupar en tierras cultivadas. Y zonas urbanizadas lo podemos manejar como zonas residenciales, podría ser. Y ya con esto pues vamos a calcular las nuevas áreas. Entonces pastizales, como lo mencioné, podemos tomar esta área y esta área. Bosques sí corresponde a la misma. Tierras cultivadas puede ser áreas agrícolas y cultivos transitorios. Y zonas residenciales pues puede ser la misma. De igual forma se debe mantener que esta suma pues de 88.9. Ya con esto podemos llevar los datos al Excel que venimos trabajando. Entonces copiamos estas coberturas identificadas, al igual que el área, pero el área
debemos ingresarla en metros cuadrados. Estos datos, como lo mencioné anteriormente, están en kilómetros cuadrados. Por lo tanto, para pasarlos a metros cuadrados, multiplicamos por 1 por 10 a la 6 o 1.000.000. Extendemos esto. Y estos sí son los datos que nos vamos a llevar para allá. Pegamos el valor y ya pues serían estas áreas con las que vamos a trabajar. Ahora necesitamos asignar un CN para cada tipo de cobertura, que es con la tabla que tenemos aquí. Pastizales, pues podemos asignar ya sea para condición pobre o condición buena. En este caso eso se debe verificar en Google Earth, puede ser, mirando pues si las condiciones de los pastos son buenas o pobres. Por motivos del video vamos a tomar una condición buena y necesitamos saber qué tipo de suelo se tiene. En este caso pues va a depender de la granulometría. Entonces por motivos de análisis pues asumamos que se tiene en la granulometría arenas finas y limos. Entonces se toma un tipo de suelo B. De acuerdo a los resultados de los laboratorios pues se toma este valor y se asume un tipo de suelo. Si se toma un tipo B, pues el número de curva para condición buena sería 61, entonces asignamos 61. Para bosques, igual condición buena, tipo B sería 55. Para tierras cultivadas, de igual forma podemos asumir un sin tratamiento de conservación, ya que esto es algo más específico, entonces se puede asumir uno de esos dos valores. Puede ser el valor de número de curva más bajo para que no se generen tantos caudales al final, por lo que no se tiene información sobre esta conservación. Entonces puede ser 71. Y para zonas residenciales va a depender del tamaño de las áreas. Entonces en este caso se puede tomar en Google Earth el área de 3 o 4 viviendas que se tengan y se hace un promedio como tal del área de metros cuadrados y se entraría a esta pestaña. Entonces asumamos que el tamaño medio de la parcela es de 500 y tomando esto pues da 85 puede ser. Y aquí pues el Excel hace una multiplicación del área por el CN. Y finalmente suma todo esto, A por CN y el área como tal. Para finalmente calcular pues el CN en condición de humedad 2, que es la que pues, se maneja normalmente, intermedia. Y lo que hace es tomar el valor de A por CN y dividirlo en el valor del área total. De esta forma pues da un CN y los otros CN para condición 3 y condición 1 pues se realizan con las fórmulas pues que se explicaron anteriormente con base en el CN condición 2. Seguimos con la siguiente pestaña llamada caudales. En este caso se empieza a trabajar con los diferentes parámetros de la cuenca, donde observamos área aferente, longitud del cauce, etcétera. Estos datos de área, longitud, cota máxima, cota mínima, pues se explicaron cómo hallarlos de acuerdo a otros programas como lo son el software HMS y Google Earth. En este caso tenemos dos pendientes que son la hallada con diferencia de cotas dividiendo en la longitud del cauce y la proveniente del software HMS. Esto pues hace parte de videos anteriores, por lo que ya se encuentra cubierto en esos videos. El uso de las dos de la selección de cada pendiente para el análisis hidrológico pues va a depender de lo que se quiera obtener. Puede ser que una pendiente sea más alta que la otra y al ser más alta la pendiente pues los caudales obtenidos finalmente van a ser mayores. Entonces la selección de esta pendiente a utilizar va a depender del criterio. Si se considera que los caudales obtenidos finalmente son muy altos, pues se utilizaría la pendiente más baja para obtener pues caudales menores. La siguiente parte de esta pestaña pues son los tiempos de concentración.
Entonces, para cada autor se ha propuesto pues diferentes fórmulas de hallar este tiempo de concentración que van a ser utilizados en el cálculo de los caudales. Para esto podemos explicar un poco de teoría al respecto. Entonces pues tenemos que la duración de la lluvia de diseño se toma como el tiempo de concentración. Básicamente es la estimación del tiempo que va a tardar una gota de agua en llegar desde el punto más alejado de la cuenca hasta el punto de cierre. Y para esto tenemos diferentes autores, como los mostraba en el Excel. Tenemos Kirpich, Bain, Techot, Temex, entre otros. Y pues lo que se aplican son estas fórmulas, dependiendo del autor, que están en función de la longitud total del cauce principal y la pendiente del cauce. De acuerdo con esto, pues se calculan y posteriormente se hace un promedio. Ahora bien, tenemos diferentes métodos, en nuestro caso 3, para hallar los caudales con base en la información de precipitación pues, que anteriormente se trabajó. El primero de ellos es el método racional modificado, por sus siglas MRM, que pues fue desarrollado por el profesor Ramón Temes en 1991. Y esta pues, metodología se basa en el método racional con una serie de modificaciones que amplían el rango de aplicación a los 3.000 kilómetros cuadrados. En este caso se asume que el caudal máximo que se genera pues, está dado por la duración de la lluvia igual al tiempo de concentración, por lo que aquí vamos a utilizar el tiempo de concentración específicamente de este autor, Temes. Y pues la fórmula que se utiliza es la encontrada allí. Caudal es igual a 0,278 multiplicado por un coeficiente de escorrentía, la intensidad de la tormenta de diseño, el área de la cuenca en kilómetros cuadrados y el coeficiente de uniformidad, que son valores que se van a explicar más adelante. En estos casos se trabaja con la precipitación máxima que se proyectó de acuerdo a la distribución que más se ajustó, es decir, la Gumbel. Para cada periodo de retorno, pues se va a calcular un caudal específico. Y también, pues como lo dije anteriormente, se va a trabajar con el tiempo de concentración, específicamente el autor Temes, que es la fórmula que vemos aquí. Entonces, en primer lugar, se va a calcular a partir de la precipitación proyectada, PD, una precipitación máxima diaria corregida. Esta corrección se hace para tener en cuenta la no uniformidad espacial de la lluvia. Entonces se aplica un coeficiente de reducción si el área es mayor a 1 kilómetro. En nuestro caso, pues fue 89 kilómetros cuadrados, por lo que se debe aplicar el factor de corrección calculado con esta fórmula donde se encuentra en función del área. Entonces lo que se hace básicamente es multiplicar la precipitación para cada periodo de retorno por ese coeficiente de reducción. Posteriormente se calcula la tormenta de diseño, que pues se hace con base en la curva de intensidad, duración, frecuencia, y se tiene como tal esta fórmula donde pues se maneja la precipitación corregida y el tiempo de concentración derivado del autor Temes. Luego es necesario calcular un coeficiente de uniformidad que viene dado por esta fórmula en función del tiempo de concentración, y también un umbral de escorrentía que está en función del número de curva que se determinó previamente, como ya se explicó. Entonces este umbral de escorrentía pues se aplica esta fórmula en función del CN y se halla. También es necesario calcular un coeficiente de escorrentía C que pues está basado en esta fórmula y tiene en cuenta diferentes factores como el tipo de precipitación, cantidad de lluvia, la duración, la humedad del suelo, el tipo de terreno, entre otros. Esta está en función de la precipitación máxima corregida y el umbral de escorrentía hallado anteriormente. Ya con esto se puede hallar el caudal por este método. El siguiente método es el derivado por la entidad Soil Conservation Service, y
estima pues la escorrentía producida por una tormenta en una cuenca, basándose en la humedad antecedente del terreno y la cobertura. Entonces aquí vemos la fórmula, que es 0.208 multiplicado por el área, un escurrimiento y un tiempo al pico. En este caso, de igual forma, se va a trabajar con la precipitación máxima proyectada para cada periodo de acuerdo a la distribución Gumbel, que fue la que cumplió, y con el CN también, que se determinó previamente. Entonces el escurrimiento E va a determinarse de acuerdo a la fórmula que vemos allí, donde pues está la precipitación máxima proyectada y el número de curva. De igual forma, este método utiliza un hidrograma unitario o hidrograma decreciente, por lo que se hace necesario pues calcularlo, y de esta gráfica se van a derivar diferentes cálculos. El primero de ellos es como tal el tiempo al pico que se necesita para calcular el caudal. Entonces básicamente ese es el tiempo que transcurre desde que inicia el escurrimiento hasta el punto más alto o el pico del hidrograma. En este caso pues vendría desde aquí hasta aquí, que es donde se obtiene pues el pico. Y pues este valor se determina como la fórmula que se observa en la diapositiva, donde está en función de la duración, de la escorrentía o el exceso de precipitación en horas y el tiempo de concentración, pues que ya se calcula de acuerdo a los métodos explicados anteriormente. De igual forma hay un factor del 0.6 multiplicando al TC, que es un factor empírico que adopta este método y representa como tal el tiempo de retraso. De igual forma, la duración en exceso o el DE se determina como DE igual a TC. Entonces en este caso el TC, tiempo de concentración, va a ser igual al DE. Esta pues es una consideración que realiza el método como tal. Y pues va a corresponder a el promedio de todos los métodos mencionados con anterioridad. De igual forma, de esta gráfica de hidrograma unitario también se puede determinar el valor de tiempo base, que es pues el intervalo comprendido entre el comienzo y el fin del escurrimiento directo, y se determina como 8/3 multiplicados por el tiempo al pico. Ya con estos valores pues es posible calcular el caudal de acuerdo a este método con la fórmula presentada anteriormente. Finalmente tenemos el método de MR o método racional, que pues calcula el caudal de acuerdo a la intensidad, coeficiente de escorrentía y el área total de la cuenca. En este método pues se usa el coeficiente de escorrentía que se halló en el primer método, y también la intensidad proyectada para cada periodo de retorno y el valor de la duración correspondiente al tiempo de concentración promedio. Entonces se toma el TC promedio, calculado a partir de todos los métodos de tiempo de concentración, y se va a determinar la intensidad de la matriz. Entonces se utiliza esta matriz para obtener cuál sería la intensidad para el tiempo de concentración promedio. Ya con esta explicación podemos dirigirnos a el Excel y explicar como tal los cálculos. Entonces encontramos aquí la pestaña de los caudales y evidenciamos en la parte de acá pues todos los periodos de retornos que se tienen en cuestión, y se calcula para cada periodo de retorno el caudal por el método racional, luego por el método de la USS y finalmente por el método racional. Entonces de igual forma aquí pues se observa cada uno de los cálculos. Para el método racional modificado se tiene la precipitación máxima proveniente de la distribución escogida, en este caso pues la Gumbel. Entonces vemos aquí que nos manda a resumen C6, nos vamos a resumen, y C6 pues va a ser la distribución Gumbel, que es la que vamos a utilizar. Luego se halla el tiempo pues de concentración, que en este caso es el de Temes,
que es 5.73, que es el mismo que vemos aquí. Y posteriormente se calculan cada uno de los valores que expliqué hasta llegar al caudal. Esto lo hacemos para todos los tiempos de concentración, todos los periodos de retorno. Lo mismo para el método UCS, pues con la misma precipitación máxima de la distribución. Con el CN se halla pues el escurrimiento y luego los demás valores, que hasta el tiempo al pico, tiempo base para llegar al valor final del caudal. Y finalmente pues también el método racional tiene en cuenta, como lo dije en las diapositivas, pues el coeficiente de escorrentía que se utilizó o se calculó en el primer método racional modificado, luego la intensidad, que es la que se extrae de la matriz que se desarrolló con anterioridad. Entonces aquí IDF L36, nos vamos para IDF L36, que sería este valor. En nuestro caso, pues estamos mirando el periodo de retorno de 5 años y pues en este caso están las intensidades en litros por segundo sobre hora. Entonces, pues básicamente lo que se hace es reemplazar este valor en la fórmula que tenemos aquí para hallar la intensidad con ese valor de tiempo de concentración. En este caso pues está calculado a partir de la de arriba con un cambio de unidades, pero pues lo analizamos aquí para el periodo de 5. Lo que se hace es las mismas fórmulas que se utilizan aquí para hallar pues la matriz, la intensidad como tal, es la que se utiliza aquí, pero reemplazando específicamente el tiempo de concentración. Entonces básicamente se halla la intensidad para ese tiempo de concentración a partir de esa matriz, y esto es lo que pues se trae acá. Luego el área pues es la que se conoce y se hace el cálculo para cada uno de los periodos de retorno. Ya con esto pues se obtienen los resultados finales. Cada uno de los tres métodos da 3 valores diferentes de caudales para los periodos de retorno estudiados. Entonces estos valores se comparan, así como también con reseñas históricas, con la experiencia y con el criterio, y se determina cuál es el valor que se va a utilizar para la modelación hidráulica. En este caso pues vamos a resultados, y el valor que se utiliza pues generalmente va a ser el promedio de los datos. Entonces el valor final va a ser el promedio para cada periodo de retorno de los 3 métodos, y con esto es que se procede a calcular pues o a realizar, mejor dicho, el modelo hidráulico con el software HEC-RAS. La última pestaña que compone este Excel de análisis o modelamiento hidrológico es la relacionada con el coeficiente de Manning. Entonces en este caso pues el software HEC-RAS nos pide un coeficiente de Manning tanto para el fondo del cauce como para los laterales del cauce, por lo que es necesario calcularlas y analizar esto de forma independiente. Primero miremos un poco de teoría relacionado con este coeficiente de Manning, que es relacionada con la rugosidad de la quebrada en estudio, y pues esto se estima con base en un reconocimiento visual de campo, es decir, imágenes, y también utilización de valores normales del coeficiente de Manning que pues se asocian a diferentes factores. Para esto pues se tiene en cuenta la fórmula propuesta por Bente Cho en el libro Open Channel Hydraulic, que se presenta en la diapositiva. Esta fórmula pues suma una serie de factores que van a depender del material del fondo, del cauce, de las irregularidades, del cambio de sección, de las obstrucciones, de la vegetación, y finalmente se multiplica toda esta suma por el factor que depende de los meandros, que pues, los meandros son como tal ese comportamiento sinusoidal o curvo que pueden o no presentar los ríos. De acuerdo con esta fórmula pues ya podemos ir al Excel para calcular estos coeficientes, aunque pues es importante tener en cuenta también la información que necesitamos. En este caso pues imágenes como tal del sitio del río,
ya sea como tal en la zona o en Google Earth para ver el comportamiento del cauce. Y también necesitamos los laboratorios de clasificación del suelo de esta zona. En este caso se trabaja con los sondeos más cercanos a la zona, ya que pues como tal, si no se tienen muestras del río, del cauce, pues es una aproximación representativa, pues esos sondeos más cercanos al cauce. En este caso podemos trabajar con el sondeo S2 M7 para la clasificación de la granulometría de la zona. Entonces podemos dirigirnos al Excel, a la pestaña del coeficiente de Manning y empezar a analizar los factores relacionados con el fondo. Entonces, el material del fondo, este material del fondo pues se debe analizar los laboratorios, como lo dije anteriormente, realizados en el sondeo más cercano y también imágenes del sitio para ver la presencia de gravas o finos. En este caso pues el laboratorio más cercano es el que tenemos aquí y nos indica que después de hacer los ensayos de granulometría, límites de plasticidad, etcétera, nos da una clasificación del suelo como grava arcillosa. Y también pues mirando las imágenes que se tienen de la zona, podemos identificar pues material granular significativo. Entonces podemos clasificar el material del fondo como gravas de acuerdo a los que está aquí. Acá hay una serie de clasificaciones: suelo fino, roca, arena, grava. Entonces podemos seleccionar arena o grava y pues si nosotros cambiáramos esta clasificación, el valor recomendado, que son pues valores provenientes de la literatura para cada factor, va a variar. Entonces en este caso podemos manejar una arena o grava, por lo que el laboratorio pues también indica pues que puede contener algún tipo de finos. La irregularidad de fondo es relacionado a qué tanto cambia pues el fondo de las secciones transversales, o sea, lo que se esperaría de acuerdo a esa visualización. Es decir, si hay sedimentos que cambien pues el fondo, esto pues podemos también mirarlos en las imágenes. Vemos que pues este cambio, digamos que no se evidencia en esas imágenes muy significativo, por lo que la irregularidad de fondo podemos asociarla como irregularidad menor. Luego el cambio de secciones, tenemos pues si el ancho del río cambia de forma gradual, o si transiciona, o si los cambios son bruscos, si se vuelve ancho rápido o si se vuelve ancho de una forma más progresiva. Aquí podemos ver esta imagen satelital, donde vemos que pues el cauce como tal, digamos que va a mantener su ancho. Entonces es un cambio pues muy gradual, lo mantenemos así. Obstrucciones, si hay rocas, si hay escombros como tal en el cauce. Aquí podemos ver pues que hay ciertas rocas, pero pues no son muchas, entonces podemos clasificarlo como obstrucciones menores. Vegetación, pues se observa que pues hay muy poca como tal a lo largo del cauce, igual mantenemos bajas. Y meandros, lo que explicaba anteriormente, pues es ese comportamiento sinusoidal en forma de curvas que de acuerdo a la imagen pues satelital no se evidencia mucho, o sea, es un poco más recto. Entonces de esta forma pues ya asociados todos los valores recomendados a cada factor, se aplica la fórmula pues de la suma de todos estos factores por la relacionada con los meandros, y este sería el coeficiente de Manning para el fondo. Exactamente el mismo procedimiento se sigue para el lateral, entonces pues el material lateral del cauce. Igualmente miramos los laboratorios realizados, entonces podemos mantener la misma clasificación ya que es la misma zona, arena o grava. La irregularidad lateral es que tanto cambia la parte lateral de las secciones, o sea, si hay erosiones, si hay derrumbes. Esto pues realmente en las imágenes no se evidencia esto, se ve muy continua, no se evidencian este tipo de fenómenos. Entonces irregularidad menor. Los cambios de secciones también, al igual que en el fondo, pues no se ve que hayan cambios bruscos, entonces gradual. Obstrucciones, vemos más que todo son pues vegetación, pero obstrucción, rocas, escombros, troncos en las partes laterales pues no evidenciamos, entonces ponemos de igual forma menores. La vegetación sí se evidencia que pues en el lateral hay bastante vegetación, árboles, bambúes, etcétera, por lo que ponemos alta. Y
los meandros, de igual forma, el comportamiento no es sinusoidal o curvilíneo, por lo que se dejan menores. Y aquí se vuelve a calcular esta fórmula sumando y multiplicando por el último factor para obtener los coeficientes. Ya con estos coeficientes de Manning, tanto para el fondo como para el lateral, se puede llegar a trabajar ahora sí con los con el software HEC-RAS, ya que como vemos en la explicación inicial, los insumos que requeríamos son los caudales, que ya los calculamos a través del Excel y el modelamiento hidrológico. La rugosidad del tramo ya la acabamos de calcular a partir de los coeficientes de Manning. Únicamente nos haría falta las secciones transversales, que es el siguiente paso a determinar, que son pues básicamente a partir de la topografía extraer pues secciones transversales cada cierta distancia para pues conocer cómo es el comportamiento del cauce en estas secciones. Ya con estos insumos nos dirigiremos al software HEC-RAS y calcularemos como tal las cotas de inundación, que son el objetivo final de este proceso. Ahora trabajaremos con la topografía para realizar o extraer de esta pues las secciones transversales que necesitamos para ingresar al software HEC-RAS. Entonces la topografía pues va a depender claramente de cada sitio de estudio y de cada proyecto, por lo que es información dada en este proyecto. En primer lugar, lo que debemos hacer a partir de esta topografía cruda, entre comillas, es crear una superficie a partir de las curvas de nivel dadas. Aquí vemos que están las curvas de nivel mayores, que son las de color naranja, y menores, que son las de color gris. Entonces procedemos a crear la superficie, le damos seleccionar similar y ahí selecciona todas las curvas de nivel menores y también las curvas de nivel mayores. Ya con esto pues creamos la superficie. Para esto nos vamos aquí al menú de Tool Space Prospector y en Surface le damos Create Surface. Aquí le ponemos pues el nombre, superficie, y le damos OK. Luego extendemos estos menús y en la parte de Contours le damos Add. Como ya tenemos todas las curvas de nivel seleccionadas, pues nos toma esto y aquí podemos poner superficie 1 y ya nos crea como tal, después de darle OK, la respectiva superficie. Como lo vemos aquí, salió pues este borde, que es el de la superficie, y con esto ya podemos empezar a trabajar. Bueno, en la empresa se han desarrollado diferentes estilos y configuraciones que debemos usar a la hora de trabajar con Civil o con AutoCAD. Estos estilos pues deben ser importados de un archivo ya creado para utilizarlos. Entonces, estos archivos de un Civil ya que tenga estos como tal estas configuraciones, le damos Import. Aquí nos dice que debemos guardar el dibujo, entonces procedemos a guardar el dibujo primero y luego una vez guardado pues ya podremos importar estos estilos y estas configuraciones de otro archivo. Ahora sí podemos darles en Import y un archivo, por ejemplo este ya tiene las configuraciones y los estilos, por lo que lo seleccionamos, esperamos a que cargue esta pestaña y le damos en OK. Dice que si queremos importar los estilos le damos que sí y ya pues se han importado los estilos y las configuraciones. Estos como tal se van a usar al momento de realizar las diferentes gráficas o planos, ya sea las secciones o de la planta, para que quede con el formato que se trabaja en la empresa. Entonces le damos a aceptar y una vez importados los estilos y las propiedades como tal podemos seguir en el proceso. Entonces, lo primero es crear un alineamiento. El alineamiento va a seguir todo el eje del río y de esta forma pues va a ser posible posteriormente crear las secciones que
pues reflejan la información, digamos, geomorfológica del río. Este alineamiento pues va a seguir aquí una guía que ya trae la batimetría del eje del río y pues simplemente podemos guiarnos de esto. Entonces, para crear el alineamiento, lo que hacemos es irnos a Home y con una polilínea pues seguimos como tal ese eje del río, que es la guía que tenemos en este momento. Entonces seleccionamos aquí el punto y nos vamos pues a través de esto por todo el eje del río. Bueno, aquí pues no necesita mucha precisión, pero si queremos lo recorremos tal cual pues está creado. Y así sucesivamente hasta llegar al punto final. Ya con este eje trazado vamos a crear el alineamiento. Entonces lo seleccionamos, nos vamos a la opción de aquí de crear alineamiento a partir de objetos, seleccionamos y en este caso nos va a pedir el sentido. El alineamiento, al momento de ingresarlo al GEC-RAS por motivos de cálculo para que se realicen de una forma adecuada, debe realizarse en el sentido contrario al sentido que lleva el río. Esto simplemente es para que el GEC-RAS corra adecuadamente el programa. Esto debe serse así. Por lo tanto, en este caso, el sentido del río, como lo vemos pues en esta flecha, va en este sentido bajando. Y pues necesitamos que el alineamiento quede contrario. Esta vez la flechita que nos dice hacia dónde va el alineamiento, el sentido del alineamiento, por lo que está contrario, es decir, está correcto para hacer el modelamiento en el RAS. Entonces le damos Enter y pues ya, bueno, nos sale esta opción donde ya están creados los estilos de acuerdo a lo que se importó del otro archivo. Entonces el nombre pues va a ser eje río y quitamos esta opción por lo que pues el Civil asocia esto como si fuera un alineamiento de una vía, pero pues en este caso no es. Entonces quitamos esto para que no nos ponga curvas ni nada por el estilo y le damos OK. Y aquí ya pues nos creó como tal el alineamiento. ¿Cómo sabemos si quedó bien? Pues podemos cambiarle aquí la escala para ver como tal el abscisado. Entonces vemos que empezó en 0 y va aumentando 20, 40, contrario al sentido del río, por lo que está adecuado, está correcto. Luego seleccionamos el perfil, el alineamiento, qué pena, y le damos en Surface Profile, que es como tal vincular la superficie que se creó preliminarmente con este alineamiento. Entonces es importante hacer eso para pues, que se extraigan las secciones de esta superficie. Entonces, le damos a añadir a la superficie y le damos OK. Aquí cerramos esta pestaña y seguimos con la creación de las sample lines, que son como tal los sitios donde se van a crear las secciones transversales. Pues para esto nos vamos en Home y posteriormente buscamos la opción de Sample Lines que se encuentra aquí. Seleccionamos el alineamiento a partir del cual queremos crear estas secciones. Creamos el nombre de las secciones. Pues podemos ponerle secciones simplemente. Aquí ya está la superficie vinculada, los estilos y le damos OK. En este menú pues vamos a definir cada cuánto se realizan estas secciones. Entonces puede hacerse a partir de un punto que nosotros seleccionemos o puede ser a partir de un rango. Entonces el rango
lo definimos aquí. Este es el ancho como hacia la izquierda y hacia la derecha del alineamiento que queremos que se creen estas secciones. Podemos dejar 10 metros por defecto, o si quisiéramos más ancho, pues ahí se cambia. Y aquí vemos el incremento, cada cuánto. Entonces lo podemos hacer cada 20 metros a lo largo del alineamiento para que nos cree estas secciones, y simplemente pues le damos OK. Ya pues aquí aparecieron las respectivas secciones cada 20 metros. Vemos aquí estas líneas que aparecieron, y pues nos faltaría crear una donde se necesita específicamente analizar las condiciones hidráulicas. ¿Cuál es? Pues donde pasa el ramal de la tubería que se está analizando. En este caso, en primer lugar, debemos exportar, mejor dicho, importar el ramal, el KMZ del ramal de la tubería, para ubicarlo pues espacialmente en este plano. Entonces pues aquí podemos cerrar y pues posteriormente añadimos la sección que falta. Y para traernos el KMZ de la tubería, lo que vamos a utilizar es un comando que se llama map import, y este nos va a abrir un menú donde debemos buscar pues este KMZ. Aquí ya lo tenemos, que es como tal el ramal, el trazado de la tubería que vamos a trabajar. Entonces lo seleccionamos y ahora nos va a pedir una información acerca del sistema geográfico. Necesitamos que el sistema geográfico sea el Magna Sirgas Colombia, ya que ese es el que trae como tal el KMZ y pues debe ser ubicado adecuadamente. Entonces le damos en esta opción del mundito, luego en Select Coordinate System, y aquí vamos a buscar el sistema pues que acabo de nombrar, Magna, y vamos a seleccionar el que diga Magna Colombia CTM 12. Listo, ya queda seleccionado, y le damos OK para finalizar. Aquí pues se aleja un poco, por lo que necesitamos que buscar dónde está el plano en el espacio. Entonces para esto vamos a utilizar la opción Zoom Extend, le damos Z, E, y ya podemos darle Enter, y aquí pues ya nos llevó al lugar donde se encuentra este plano. Y aquí pues simplemente ya tendríamos que acercarnos para llegar a la topografía que estamos trabajando. Entonces damos zoom y nos acercamos respectivamente al sitio. Entonces vemos que ya se trajo la tubería, el trazado de la tubería, y vemos que pasa específicamente por aquí. Entonces necesitamos poner una sección allí para ver cómo está la geomorfología en ese sitio y realizar el respectivo modelamiento hidráulico. Entonces pues nuevamente le damos en Sample Lanes para insertar una sección en ese punto específicamente. Entonces seleccionamos el alineamiento, y en este caso no le vamos a dar by range, sino at a station, para ponerla específicamente ahí. Entonces aquí nos pide seleccionar el lugar y nos pide cuál es el ancho hacia la izquierda, pues 10, le damos enter, y hacia la derecha 10, le damos enter, y ya nos la incluyó. Podemos cerrar acá. Aquí vemos que como tal no coincide literalmente con el trazado de la tubería, pero pues está en esa zona, en ese punto específico. Entonces pues es adecuado, es correcto. Ya pues a partir de esta información podemos exportar lo desarrollado a ECRAS. Entonces damos en esta opción de output y buscamos aquí que dice export ECRAS. Entonces le damos allí. Aquí está la superficie que se está trabajando, el alineamiento y las sample lanes. Ya con esto pues podemos empezar a trabajar en el ECRAS. Entonces le damos export y pues buscamos la carpeta donde estamos guardando nuestros archivos. Yo aquí creé pues una que se llama ECRAS y podemos poner proyecto y le damos guardar. Entonces ahí ya se guardó, y
empezamos a trabajar con el GECRAS. Lo abrimos, le damos en File, New Project. Aquí buscamos pues donde estamos guardando todo, acá, y el título pues puede ser Proyecto Chiquinquirá. Entonces, después de haber creado como tal este proyecto, seguimos trabajando. Aquí le damos a aceptar y luego vamos a crear la geometría, que es como tal la que traemos del archivo de la topografía. Entonces le damos en esta opción de Geometry Data, vamos a la opción de File, Import Geometry Data y GIS Format. Aquí pues ya estamos en la carpeta y vemos que pues está lo que exportamos del Civil. Entonces lo vamos a seleccionar y le damos en abrir. Aquí nos pide el sistema, que debe ser el sistema internacional, entonces está correcto, le damos Next, Next y Finish Import Data. Y ya vemos que están como tal las secciones con el sentido del flujo. Aquí vemos que está contrario, pero posteriormente lo vamos a arreglar. En primer lugar debemos definir como tal las bandas. Estas bandas pues es como tal definir dónde es el fondo del cauce y dónde es el lateral del cauce. Entonces, para esto podemos ingresar en esta sección, le damos clic izquierdo y le damos Graphical Cross Section, y aquí pues ya como vemos aparecen todas las secciones que se extrajeron de allá. Entonces empezamos con esto y para cada una debemos definir dónde es el fondo y dónde empieza el lateral. Entonces para esto podemos seleccionar esta opción y definirlo. Entonces digamos el fondo empieza acá y podemos poner que termina acá para la primera, luego para la otra acá y acá. Entonces ahí vemos que estamos definiendo esto. Esto es importante para la definición del manning, ya que como se explicó anteriormente, el manning está tanto para un lateral como para el fondo. Entonces de esta forma es posible asignarlo. Y realizamos este proceso para todo. Este es el fondo. En esta zona pues se analiza que es el fondo y lo demás es lateral. Seguimos acá, acá. De igual forma acá y acá. Y así sucesivamente se va definiendo. Uy, creo que aquí en esta solo puse una, entonces acá. Se verifica que se vayan poniendo adecuadamente, entonces esta y esta. Luego esta y esta. Esta y esta. Hay que verificar porque a veces no los toma bien. Entonces nos traemos este puntico para acá. Listo. Y ya. Entonces verificamos que los puntos rojos estén así en todas las secciones. Sí, parece que está correcto. Bueno, en esta creo que no. Entonces nos traemos este punto rojo. A veces no lo toma, por eso hay que verificar. Listo, entonces seguimos verificando, sí. Parece que todas ya está definidas las bandas. Entonces, pues el siguiente paso sería arreglar el sentido del flujo. Aquí podemos cerrar y vemos que aquí los punticos rojos pues ya están definidos para cada sección, que son las bandas. Entonces lo primero ahora es poner el alineamiento en el sentido real del flujo del río para que aquí ya pues se pueda realizar el análisis. Entonces le damos en Yield Tools, Reach Invert Line Table y le damos en Reverse Order. Aquí dice que si queremos revertirlo y listo. Le damos que sí, ok, y vemos que el sentido del flujo está hacia abajo como en la topografía. Aquí también vemos que está hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces es importante que esto coincida, pero eso se hace en el RAS como tal, por motivos de cálculo y de que funcione adecuadamente el programa. Luego, ya definida
Geometry Data, le damos en Save Geometry Data. Igual lo podemos guardar en la misma carpeta y le damos geometría. Lo guardamos y vemos que aquí ya se creó la geometría. Pues vamos definiendo cada uno de los componentes del programa para que se corra bien. Posteriormente vamos a definir el Manning, coeficiente de Manning, que ya tenemos los datos. Entonces le damos en Table, Manning N or K values. Y aquí vemos, esta columna es para un lateral, esta es para el fondo y esta es para el otro lateral. Vamos a definir los valores que ya tenemos. Entonces para el fondo dice 0.048, entonces pues, procedemos a escribirlo, simplemente 0.048. Y lo damos copiar y pegar, control B a todo esto, para que se mantenga en todas las secciones, que son las que vemos acá. Ahora, para el lateral dice 0.078, lo mismo, 0.078, y le damos control C, control B, a todo. Y listo, le damos OK, podemos volver a entrar para verificar que se haya puesto bien, y ahí ya está todo puesto. Ahora, volvemos a darle Save Geometry Data, por lo que pues acabamos de actualizar esto. Y ahora vamos a trabajar con lo que se llama Steady Flow. Esto lo encontramos en esta pestaña acá, Steady Flow. Y ya pues son como tal, y el ingreso de todos los caudales para cada periodo de retorno. En este caso, pues ponemos la cantidad de periodos de retorno, que son 6. ¿Por qué 6? Pues porque aquí en resultados vemos que son 5 periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 500, por lo que son 6. Entonces aquí ya nos crea para cada uno. Tiene unos nombres de PF1, PF2 que son por defectos, pero esto lo cambiamos. ¿Dónde? Pues aquí en opciones y en Edit Profile Names. Entonces podemos... Primero es TR5, luego TR10, TR25, TR50, TR100 y TR500. Que son estos mismos, 5, 10, 25, 50, 5, 10, 25, 50, 100 y 500. Listo, le damos OK y aquí ya se actualiza. Posteriormente, vamos a definir las pendientes de el inicio y el final del alineamiento. Para esto necesitamos definir las pendientes o determinar las pendientes aguas arriba y aguas abajo. Entonces, volvemos al archivo de Civil, seleccionamos el alineamiento, le damos en Surface Profile y le damos en Draw in Profile View. Nos sale esta opción y le damos en Create Profile. Entonces aquí nos dice dónde queremos que se cree. Entonces le damos clic aquí y aquí vemos longitudinalmente cómo varía el terreno. Entonces necesitamos que nos dé las pendientes como tal longitudinales. Le damos clic en la línea y le damos en Edit Labels. Aquí seleccionamos Lines y seleccionamos pendiente tangente. Le damos en Añadir y Aplicar. Entonces aquí vemos que están todas las pendientes, aunque está como muy grande la escala, entonces podemos darle acá y ya disminuye. Entonces vamos a trabajar con aguas arriba y aguas abajo. Puede ser los dos puntos pues más lejanos. Entonces el K00 en este caso, si nos vamos aquí, es este. Como esto va bajando, pues este es aguas abajo. Entonces podemos tomar como aguas abajo, pues hay un valor, son valores negativos, pero podemos tomar como tal la magnitud en valor absoluto. Entonces aquí la pendiente pues es del 1%, es decir, aguas abajo sería de 1.04%, lo cual es 0.01.
Vamos acá, estamos, entonces aguas abajo 0. Bueno, le damos el normal depth para definirlo 0.01 y aguas arriba pues va a ser en el otro extremo, que bueno, aquí está muy pegado, entonces podemos ponerlo un poco más chiquito cambiando la escala. Entonces, por lo menos aquí dice 4.9, hay valores de 0. Sí, pues podemos tomar ese valor de 4, que hay de 0.01, que hay de 23, entonces podríamos tomar esos valores, cualquiera de estos aguas arriba, y pues entonces podemos tomar 4.93 y ingresar este valor. Seleccionamos aquí, le damos normal depth, que sería 0.049. Eso sería aguas arriba. Le damos en OK y ya estaría esto definido. Ahora necesitamos ingresar los caudales en esta zona, que son los que tenemos aquí. Entonces para el periodo de 5 es 23.47, doble clic, 23.47, luego 37.29, 37.29, 58.56, 77.18, 98.17, 157.26. Como vemos, pues a medida que son más grandes, pues los periodos de retorno, que son los periodos a los que se quiere proyectar, pues el caudal generado es mayor, por lo que se considera que como el periodo es mayor, pues la lluvia va a ser mayor y los valores resultantes de caudales van a ser más altos. Una vez definido los caudales, pues vamos a File y Save Data Flow. Igualmente en la misma carpeta podemos poner Data Flow. Y aquí ya vemos que en Steady Flow se añade esto. Posteriormente, pues cerramos esta opción y le damos en esta opción que es como tal Steady Flow Simulation. Y aquí nos va a pedir el régimen de flujo que vamos a manejar. En este caso, pues ponemos mixto. Ya si hay condiciones específicas que llevarían a usar supercrítico o subcrítico, pues se usa. En este caso, mixto. Utilizamos y le damos, después de darle mixto, en Save Plan. Aquí podemos poner plan. De igual forma, aquí por pues, el nombre vamos a poner plan. Y ya estaría guardado aquí plan, que es como tal el tipo de régimen que se quiere analizar. Finalmente ya podemos darle en Compute. Y pues el programa ya empezaría a correr todos los datos ingresados. Ya dice que se hicieron las 6 simulaciones para los 6 periodos de retorno. Y pues le damos simplemente en Close. Y con esto pues ya estaría finalizado como tal el ingreso de datos y la corrida del programa. Aquí pues ya obtenemos los resultados. En primer lugar podemos ver las secciones. Bueno, aquí podemos seleccionar qué es lo que queremos que se muestre, que es como tal el agua, y también las variables, que son cuáles son los análisis que queremos que se muestren, los periodos de retorno. Entonces el de 5, el de 10, el de 25, el de 50, el de 100 y el de 500. Ya están todos y le damos OK. Y ya pues nos muestra el nivel del agua que se generaría, las cotas de inundación que se generarían para cada periodo de retorno en todas las secciones. Entonces vemos que este es el respectivo comportamiento. Ahí ya pues hay que entrar a analizar si la sección se inunda o no se inunda de acuerdo a la sección, a la geomorfología. Entonces a simple vista se vería que no se inunda. Esta es como tal uno de los resultados que se obtiene, la cota para cada uno. Si uno se acerca, podría seleccionar pues cada una de las cotas y pues sacar la información. Aquí podemos cerrar
y mirar qué más nos da el programa. Entonces en este caso es el perfil, digamos que longitudinal de este sitio de estudio, donde vemos que pues, el agua va en su sentido natural y tiene cada una de las cotas de inundación. Luego pues también tenemos esta opción de aquí, que ya es relacionada con la velocidad de el agua tanto en el fondo como en la parte izquierda y derecha. Esto es como tal la elevación del agua, cómo varía. En este caso vemos el perfil, digamos, en 3D. Entonces este es el comportamiento. Moviendo esta flecha de acá, pues vemos cómo es para cada sección el comportamiento. De igual forma podríamos incluir las demás variables. Vamos a darle acá. Y las incluimos. Y ya se vería cómo es pues, el comportamiento en todo el tramo de análisis. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos tablas donde nos indican para cada periodo de retorno y información. Entonces tenemos velocidad, elevación del agua, demás pues valores, el ancho que se manejó, la velocidad, etcétera, etcétera. Esto pues ya para cada sección según el tramo de análisis. Ya si quisiéramos extraer para cada una, pues la seleccionamos y tomamos estos datos. En estos resultados obtenidos también es importante hacer énfasis pues, en las tres zonas que se analizan como tal en el software. Vemos que se obtienen resultados para la parte izquierda del canal, para el centro del canal y para la parte derecha. Este análisis se hace así de acuerdo con los límites que se definieron previamente, que fue cuando en cada sección se determinó desde qué punto hasta qué punto se consideraba el centro del canal y lo demás se consideraba como los laterales. Para eso se hacía, para que en este caso el programa calculara diferentes variables en cada una de las tres zonas. Entonces, por ejemplo, estos fueron los Manning que se ingresaron tanto para la parte izquierda, el lateral izquierdo, el lateral derecho y para el centro del canal natural, como tal del río. Entonces aquí se ven reflejadas estas variables. También pues encontramos área de cada una de las tres partes, la velocidad, alguna variable muy importante que se debe analizar. Aquí obtenemos un resultado tanto a la izquierda, en la zona izquierda del canal, en el centro, como en la parte derecha. Y pues así encontramos también ancho y todas estas variables que tenemos aquí. Entonces es algo importante a tener en cuenta de que pues el software hace este análisis para esas tres zonas, para la parte izquierda del canal, para el centro del canal y para la parte derecha del canal. Y esta tabla pues nos indica para cada sección los caudales que se analizaron. Pues este caso es para el tiempo de retorno de 25. Tenemos la elevación del agua, las cotas, entonces vemos que pues hay variaciones en cada una de las secciones. Tiene también unas pendientes, unas velocidades del canal, etcétera, etcétera. Un número de Fruit que pues, ya está relacionado con la hidráulica. Si queremos también añadir pues las demás, pues podemos tomar 5, 10, 25, 50 para que nos aparezcan todas. Pues simplemente aquí las añadimos y ya nos aparece para cada sección y todos los tiempos de retorno. Y esta información pues es como tal el resultante del análisis hidráulico. Algo que podemos resaltar en estos resultados son los valores del número de Fruit. Estos van a depender de las condiciones del río, es decir,
Si tenemos un río con un comportamiento torrencial, vamos a identificar números de Fruit mayores a 1, es decir, con un flujo supercrítico. Mientras que si manejamos un río con un flujo más calmado, más suave, pues vamos a obtener números de Fruit menores a 1. En este caso se manejaría un flujo subcrítico. Entonces es algo que debemos tener en cuenta al momento de hacer el modelamiento hidráulico, de qué tipo de río estamos, o quebrada o flujo estamos manejando, y mirar si los resultados obtenidos son lógicos y se relacionan con las condiciones reales del modelamiento que se está realizando. Otro aspecto que vale la pena resaltar es que no siempre se va a analizar un cruce de tubería. En este caso del video, pues el estudio se hacía para un gasoducto, por lo que se manejó específicamente, pero muchas veces solo tenemos un punto de estudio o un punto de cierre suministrado por el cliente, y respecto a este punto se van a realizar las batimetrías tanto aguas arriba o aguas abajo de este punto de análisis. Entonces, esta aclaración se hace para hacer entender que se tienen muchos casos donde se pueden aplicar los análisis hidrológicos e hidráulicos. Por ejemplo, en el caso de una vía con un muro que pues, esté cercano a la vía, se puede analizar qué tanto se inunda en un punto del muro para ver si, digamos, las cotas de inundación van a superar a este muro como tal. Y así pues existen muchas más aplicaciones.